El viejo diplomático ceferiano se inclinó hacia adelante en su silla. Su piel azul había palidecido con la edad y sus 4 ojos se movían lentamente por la sala. Los jóvenes representantes de la especie Carbani esperaban sentados. Querían unirse a la comunidad galáctica. Desconocían el precio de la paz. Deben entender. Krix dijo en voz baja por qué todas las especies temen romper la paz. Les contaré sobre los humanos. Les contaré sobre el día en que dejaron de ser amables. Los Corbani se removieron en sus asientos. Habían oído rumores sobre los humanos. Algunos los llamaban guardianes de la paz. Otros susurraban que eran monstruos. Ninguno de ellos sabía la verdad. Hace 50 años, los humanos llegaron por primera vez a nuestra galaxia. Sus naves eran lentas y ruidosas. Sus armas eran simples. Sus diplomáticos sonreían demasiado y se disculpaban por todo. Pensábamos que eran débiles. Jake Morrison había sido el primer diplomático real de la Tierra en el Consejo Galáctico. Era un hombre alto de ojos amables y una sonrisa paciente todos los días. Caminaba por los pasillos de la estación Nexus Prime, saludando a los extraterrestres que apenas lo miraban cuando otras especies. Expulsaba a los humanos de los acuerdos comerciales. Jake simplemente asentía y decía, quizás podamos encontrar otra solución. Los demás diplomáticos se reían de él a sus espaldas. Avelar llamaba a los humanos carne blanda. El consorcio Crystalline decía que los humanos eran simios apenas evolucionados. Incluso los pacíficos Acuario pensaban que los humanos eran demasiado dóciles para sobrevivir en el espacio. Jake nunca se enojaba. Simplemente seguía sonriendo y seguía intentando hacer amigos. Lisa Rodríguez dirigía las operaciones comerciales de la Tierra. Era una mujer pequeña de cabello oscuro que trabajaba 18 horas al día cuando las compañías alienígenas rompían sus contratos con los humanos. Lisa participaba en largas reuniones intentando llegar a acuerdos cuando los piratas atacaban naves de carga humanas. Presentaba informes y pedía ayuda que nunca llegaba. Por favor, le decía al Consejo de Comercio, nuestra gente necesita estas líneas de suministro. Podemos pagar tarifas más altas si es necesario. Los extraterrestres le quitaban su dinero y le daban las peores rutas de navegación de la galaxia. Lisa nunca se quejaba, simplemente trabajaba más duro. El comandante Ryan Bell estaba a cargo de mantener a los humanos a salvo en el espacio. Solo tenía 12 naves y 300 soldados para proteger 60 colonias humanas cada semana. Enviaba informes a la Tierra pidiendo más naves, más armas y más ayuda cada semana. La Tierra le dijo que evitara conflictos y buscara soluciones pacíficas. Cuando los Beltar atacaron la estación minera de Kepler, Ryan solo pudo observar. Sus naves estaban demasiado lejos, sus armas eran demasiado débiles. 37 mineros humanos murieron ese día. El Consejo Galáctico lo calificó de desafortunado accidente. Ryan presentó su informe y pidió justicia. El Consejo dijo que lo investigarían, pero nunca lo hicieron durante 50 años. Este patrón continuó. Los humanos construían colonias en mundos muertos que nadie más quería. Los piratas atacaban sus naves. Los extraterrestres los engañaban en acuerdos comerciales. Las bandas criminales secuestraban a trabajadores humanos cada vez. Los humanos pedían ayuda a través de los canales adecuados cada vez. Eran ignorados o se les decía que se encargaran ellos mismos. La galaxia veía a los humanos como esclavos útiles. Trabajaban duro, se quejaban poco y podían sobrevivir en mundos que exterminarían a otras especies. Las colonias humanas producían alimentos, metales y productos manufacturados que mantenían la economía galáctica en funcionamiento, pero los humanos no tenían poder real, ni respeto ni protección. Su jerarquía era la peor. Controlaban 200 mundos y tenían el ejército más fuerte de la galaxia. Sus soldados medían 2,4 metros de altura, con piel blindada y armas naturales. Creían que la fuerza hacía la justicia. Veían a los humanos como insectos que debían ser pisoteados. El almirante Bigbar de los Velar observaba a los humanos y veía debilidad. No se defendían. Les dijo a sus oficiales que presentaran documentos en lugar de disparar armas. No eran guerreros, eran presas. Los Velar comenzaron a tomar mundos humanos por la fuerza. Desembarcaban ejércitos en colonias humanas y las declaraban zonas de entrenamiento militar. Cualquier humano que se opusiera era asesinado. Los supervivientes eran obligados a trabajar como esclavos. Cada vez que esto sucedía, Jake Morrison se presentaba ante el Consejo Galáctico. Su voz temblaba de emoción. Él describió el sufrimiento de su gente. Por favor, decía,
Solo queremos vivir en paz, solo queremos estar a salvo. El Consejo escuchaba cortésmente. Aprobaban resoluciones condenando la violencia. Formaban comités para estudiar la situación. Hacían todo menos ayudar a otras especies. Observaban y aprendían que si la brea podía abusar de los humanos sin castigo, cualquiera podía. Los piratas comenzaron a atacar exclusivamente a las naves humanas. Los criminales sabían que las colonias humanas no tenían defensas reales. Incluso las especies pacíficas comenzaron a engañar a los humanos en los negocios. Los humanos se convirtieron en las víctimas favoritas de la galaxia. A pesar de todo, los humanos siguieron intentando hacer lo correcto. Nunca rompieron tratados, incluso cuando otros lo hicieron. Nunca atacaron primero, incluso cuando fueron atacados. Compartieron su tecnología libremente, incluso con especies que los odiaban. Creían que la amabilidad y la paciencia eventualmente vencerían a sus enemigos. Se equivocaron. El punto de ruptura llegó a la colonia Nueva Denver. Era un mundo agrícola. Con 50.000 humanos, cultivaron alimentos que alimentaron a millones de personas en toda la galaxia. Los colonos eran en su mayoría familias, agricultores, maestros, médicos y niños. No tenían ejército, ni armas, ni forma de defenderse. El almirante Levar decidió usar Nueva Denver para prácticas de tiro. Le dijo al Consejo Galáctico que su flota necesitaba entrenamiento de combate realista. El Consejo aprobó su solicitud sin preguntar qué significaba realista. La flota Beltar llegó sin previo aviso. Bombardearon Nueva Denver desde la órbita durante 6 horas. Cuando el humo se disipó, todos los asentamientos humanos habían desaparecido. 50.000 personas habían muerto. Las fértiles tierras de cultivo quedaron reducidas a cenizas. Comila simples. V envió un mensaje a la galaxia. Ejercicio de entrenamiento completo. Resultados satisfactorios. Jake Morrison recibió la noticia. Mientras estaba en la sala del Consejo, había estado abogando por una mejor protección para las colonias humanas. El mensaje llegó a su comunicador personal. Lo leyó una vez y luego lo volvió a leer. Su rostro palideció. Disculpen, dijo a los diplomáticos reunidos. Su voz era muy baja. Necesito hacer una llamada a la Tierra. Los otros diplomáticos apenas notaron su partida. Estaban discutiendo aranceles comerciales y rutas marítimas. La muerte de 50.000 humanos era solo un día más en la política galáctica, pero algo había cambiado. Jake. La sonrisa de Morrison desapareció por primera vez en 50 años. Un diplomático humano no intentaba hacer la paz, sino que planeaba la guerra. Crystal hizo una pausa en su relato. Los jóvenes representantes de Corbani permanecieron sentados en un silencio atónito. Habían pensado que la civilización galáctica se trataba de cooperación y respeto mutuo. Estaban aprendiendo que se construía sobre el sufrimiento de los débiles. Ese fue el último día. Los humanos intentaron resolver los problemas con palabras. Crix dijo en voz baja, ¿qué vino después? Todo cambió. ¿Por qué ninguna especie se atreve a romper la pieza? Los 4 ojos del viejo diplomático se distanciaron al recordar que los humanos tenían un dicho de su mundo natal: habla en voz baja y lleva un gran garrote. Durante 50 años, hablaron en voz baja. Nunca pensamos en preguntar por el garrote. La galaxia esperaba que los humanos hicieran lo que siempre hacían después de un ataque: presentar quejas, pedir ayuda. Acepta lo que sea. Los fragmentos de justicia que el Consejo ofreció en cambio, algo extraño comenzó a suceder. Las colonias humanas comenzaron a quedar en silencio. Esto comenzó 2 semanas después de Nueva Denver. La colonia minera de Riel 7 envió un aviso de evacuación a todos los civiles. Partiendo hacia los mundos centrales, el mensaje decía que las operaciones mineras estaban suspendidas indefinidamente. El mensaje era cortés y no daba ninguna explicación. Lisa Rodríguez, quien normalmente luchaba por mantener abiertas todas las rutas comerciales, comenzó a cancelar contratos de transporte. Las compañías que habían engañado a los humanos durante décadas de repente encontraron sus bodegas vacías. Agradecemos su compra anterior. Sus mensajes decían: estamos reestructurando nuestras operaciones. Jake Morrison dejó de asistir a las reuniones del Consejo. Su reemplazo fue una mujer callada llamada Ellen Davis, que hablaba con frases cortas y nunca sonreía cuando los diplomáticos le preguntaban sobre el cierre de las colonias humanas. Ella simplemente respondía:
Medidas de seguridad interna. El consorcio cristalino fue el primero en notar que algo andaba mal. Sus mundos industriales dependían de alimentos cultivados por humanos. Cuando dejaron de llegar los envíos, enviaron mensajes furiosos exigiendo explicaciones. Ellen Davis respondió con un solo "Lowing". El contrato se rescindió debido al incumplimiento de las cláusulas de protección. ¿Qué cláusulas de protección solicitó el consorcio? Nunca habían protegido a las naves humanas de los piratas. Ellen Davis no respondió. Mientras tanto, informes extraños comenzaron a filtrarse de toda la galaxia. Las naves mercantes humanas desaparecían de las rutas comerciales, pero no por los piratas, simplemente regresaban al espacio humano y no regresaban. El personal diplomático humano estaba siendo llamado de vuelta de mundos alienígenas. Los estudiantes humanos en las universidades galácticas regresaban a casa. Parecía que la humanidad se estaba rindiendo. Muchas especies estaban complacidas. Finalmente, los molestos humanos aceptaban su lugar como una especie menor. Sin competencia humana, habría más recursos para todos los demás. Los Beltar estaban especialmente contentos. El almirante Big Bar había demostrado que los humanos podían ser asesinados sin consecuencias. Ahora se retiraban a sus sistemas natales como animales asustados. Vean cómo corren. Él les dijo a sus oficiales esto. Prueba que son cobardes, pero algunos observadores notaron detalles extraños. Las naves humanas que salían del espacio extraterrestre no eran las mismas naves que habían llegado. Estas naves eran más grandes y presentaban modificaciones extrañas. Las valijas diplomáticas humanas eran mucho más pesadas de lo habitual, como si contuvieran algo más que papeles. Lo más inquietante de todo es que cada humano que se iba parecía saber exactamente cuándo irse. El Dr. Marcus Webb era un xenobiólogo que había estudiado docenas de especies. Había pasado 30 años observando a los humanos, y algo en su comportamiento le preocupaba. Esto no es una retirada. Les dijo a sus colegas en la Tierra que esto es una preparación. Sus colegas científicos se rieron de él. Preparación para lo que le preguntaron. Los humanos son pacifistas, ni siquiera tienen un ejército real. Marcus Webb sabía que estaban equivocados, pero no podía explicar por qué. Todo lo que sabía era que los humanos actuaban como redactores preparándose para buscar la verdad, la cual se ocultaba en las profundidades del gobierno de la Tierra. Mientras los diplomáticos llevaban 50 años intentando la paz, otros humanos se preparaban para la guerra. La general Patricia Stone comandaba fuerzas militares cuya existencia la mayoría de los humanos desconocía. Sus soldados se entrenaban en mundos tan secretos que sus ubicaciones estaban clasificadas por encima del máximo secreto. Siempre supimos que este día llegaría, dijo a su personal después de que se completaran los 50 años de recopilación de datos en Nueva Denver. La capitana Amy Foster era una de las pocas humanas que sabían lo que significaba la fase 2. Comandaba una nave llamada Relentless, que por fuera parecía un carguero común. Por dentro, llevaba armas capaces de destruir planetas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, le preguntó a la general Stone. Los políticos quieren intentar la diplomacia una vez más, respondió Stone, pero después de lo ocurrido en Nueva Denver, incluso ellos saben que es inútil. Tenemos quizás 6 meses antes de que alguien nos presione demasiado. Resultó que tenían mucho menos tiempo que eso. Pensaron que los Beltar habían probado la sangre en Nueva Denver. El almirante Bebar quería más. Miró mapas estelares y eligió su próximo objetivo, el sistema Kepler 442. Contaba con 3 colonias humanas con una población combinada de 2 millones de personas. Y lo más importante, estaba estratégicamente ubicado a lo largo de las principales rutas marítimas. Reclamaremos estos mundos para la hegemonía, anunció Bebar. Los humanos ya están evacuando sus colonias exteriores. Tampoco lucharán por ellas. Los informes de inteligencia parecen confirmar esto. Las colonias humanas en Kepler 442 mostraban los mismos síntomas que otros mundos. Las poblaciones civiles estaban siendo evacuadas. El tráfico comercial se había detenido. Solo quedaba una tripulación mínima en cada mundo, reuniendo una enorme flota de 847 naves de guerra, incluyendo su nave insignia, el Dreadnought, destructor de mundos. Era la mayor fuerza militar que los Velar habían desplegado contra un solo sistema. Quería enviar un mensaje a toda la galaxia sobre el poder Velar. La flota saltó a Kepler 442, esperando encontrar mundos vacíos. Quizás unos pocos humanos asustados para esclavizar. En cambio, encontraron algo que debería haber sido imposible.
El sistema estaba completamente vacío, excepto por una sola nave humana. No era una nave de guerra. Ni siquiera estaba armada, según los sensores, simplemente estaba allí, en espacio abierto, transmitiendo en todas las frecuencias. Tienen 10 minutos para retirarse. Esta es su única advertencia. El almirante Bebar rió con tanta fuerza que su armadura vibró. Una nave contra 847. Un humano contra 500.000 de guerreros. Fue lo más ridículo que jamás había visto. Destruir ese insecto. Ordenó a la flota Beltar que abriera fuego con suficientes armas para arrasar un continente. Rayos de energía y misiles convergieron sobre la pequeña nave humana. Cualquier nave normal se habría vaporizado al instante. La nave humana absorbió cada disparo sin siquiera levantar sus escudos. Por un momento, hubo silencio en el canal de comando Beltar. Entonces, la nave humana comenzó a cambiar. Su casco comenzó a brillar con una extraña luz interior. Aparecieron lecturas de energía en los sensores Beltar. El espacio alrededor de la nave comenzó a doblarse y retorcerse de maneras que duelen al mirar lo que es. Esa cosa haciendo Bebar. Exigió su oficial científico, que miraba sus instrumentos con incredulidad. Señor, la nave está generando enormes distorsiones gravitacionales. Las lecturas de energía son punto imposible. La transmisión de la nave humana cambió. La voz de una mujer se calmó. Una advertencia profesional fue reconocida e ignorada. Iniciando la demostración de Kepler. Que sus dioses se apiaden de sus almas, porque no lo haremos. La capitana Amy Foster estaba sentada en la parte de mando del Relentless observando 800 naves Beltar en su pantalla principal. Su tripulación estaba perfectamente tranquila. Habían entrenado para este momento durante 20 años. Todas las estaciones informan que están listas. Su oficial de armas dijo. Bien. Amy respondió, mostrémosles lo que sucede cuando matas niños humanos. Ella presionó un solo botón. El Relentless no explotó, detonó. La diferencia fue total. Toda la masa de la nave se convirtió en energía pura en una fracción de segundo, pero en lugar de expandirse hacia afuera como una explosión normal, la energía colapsó hacia adentro, creando algo que no debería existir en el espacio normal. Un agujero negro temporal. Floreció donde el Chidong Relentless había. La atracción gravitacional era irresistible. Las naves de alquitrán, que se habían extendido por miles de kilómetros de espacio, fueron repentinamente atraídas hacia un punto de densidad infinita. Sus motores rugieron a máxima potencia, pero la física no es negociable. El almirante Bebar tuvo el tiempo justo para enviar un mensaje. Los humanos no son lo que pensábamos. La nave y todas las demás naves de la flota Beltar fueron destrozadas a nivel molecular y comprimidas en un espacio más pequeño que un átomo. El agujero negro artificial duró exactamente 37 segundos antes de disiparse cuando el espacio volvió a la normalidad. No quedaba nada de la poderosa flota Beltar excepto unos pocos átomos dispersos y mucho espacio vacío. Pero la demostración no fue exagerada, ya que los últimos rastros de la flota Beltar desaparecieron. Todos los dispositivos de comunicación en la galaxia recibió un mensaje. Provenía de la Tierra. Transmitido simultáneamente a miles de millones de receptores. La voz era de una mujer humana. Y absolutamente fría. Soy la secretaria Ellen Davis, hablando en nombre de la especie humana. Durante 50 años intentamos vivir en paz. Nos enseñaron que la paz era una debilidad. Asesinaron a nuestros hijos para demostrar su fuerza. Cometieron un error. La flota que acaban de ver destruida contenía 847 naves de guerra y 500.000 de soldados entrenados. Murieron en 37 segundos. Esta no era nuestra arma más poderosa. Fue una demostración. La humanidad intentó la paz. La paz no funcionó. No cometeremos ese error otra vez. No nos hagan acudir a ustedes. El mensaje terminó. La galaxia, en un silencio atónito, en la estación Nexus Prime. Krixt había estado observando la destrucción a través de sensores de largo alcance. Sus 4 ojos estaban abiertos por la sorpresa. A su alrededor, diplomáticos de docenas de especies permanecían paralizados en sus asientos. Imposible, susurró el representante de Acuario. Los humanos son pacifistas, no tienen armas como esas. La voz de Krixt era muy baja cuando respondió, nunca preguntamos de qué se trataban los pacifistas. La galaxia nunca había visto un pánico como este. A las pocas horas de la demostración de Kepler,
Todos los gobiernos importantes convocaban reuniones de emergencia. Las bolsas de valores se desplomaron en miles de mundos. Las flotas militares que parecían invencibles de repente se sintieron muy pequeñas y vulnerables. El Consejo Galáctico exigió una sesión inmediata. Los representantes llegaron a Nexus Prime con miedo en los ojos y armas en las manos. Por primera vez en la historia galáctica, se instalaron escáneres de seguridad en las puertas de la Cámara del Consejo. Todos temían que asistieran humanos. Tenían razón en tener miedo. La secretaria Ellen Davis entró en la Cámara del Consejo con un sencillo vestido negro y una sonrisa fría. No era la misma mujer nerviosa que había reemplazado a Jake Morrison. Esta Ellen Davis se movía como un depredador. Sus ojos eran del color del hielo invernal. La Cámara quedó en silencio mientras tomaba asiento. 500 representantes de docenas de especies la observaban con la misma fascinación con la que las presas observan a los depredadores que se acercan. «Ustedes convocaron esta reunión», dijo Ellen. Su voz se escuchó claramente a través de la vasta cámara. «¿Qué quieren discutir?» El canciller de Acuario habló primero. Su especie, que respiraba agua, siempre había sido pacífica. La destrucción de la flota Beltar fue un acto de violencia sin precedentes. Un consejo exige una explicación. La sonrisa de Ellen se ensanchó. ¡Qué interesante! Durante 50 años hicimos peticiones. Pedimos protección. Justicia. Respeto básico. No nos diste nada. Ahora nos exiges. La flota Beltar fue destruida sin previo aviso. El representante del consorcio cristalino dijo que su cuerpo de cristal sonó como una campana cuando habló. Esto viola todos los tratados sobre la conducción de la guerra. Ellen rió y el sonido hizo que varios diplomáticos se estremecieran. No hubo guerra. El almirante Bigbar trajo 800 naves para asesinar a 2 millones de civiles humanos. Impedimos que esta nave, contra 800. No es guerra, es control de plagas. Murmullos de conmoción recorrieron la cámara. Las especies que habían librado guerras durante miles de años nunca habían escuchado un lenguaje como este de los humanos. La mente colmena felorana habló a través de su representante. Tu arma viola las leyes fundamentales de la física. Dicha tecnología es ilegal bajo la ley galáctica. Ley. Ellen se levantó lentamente. Todos los ojos en la cámara la siguieron. Déjenme contarles sobre las leyes. Dijo que era legal que los piratas atacaran nuestros barcos. Era legal que los Beltar asesinaran a nuestros hijos. Era legal que todos ustedes ignoraran nuestro sufrimiento. Sus leyes protegían a todos menos a nosotros. Caminó hacia el centro de la cámara. Sus pasos resonaron en el silencio. ¿Quieren saber sobre nuestra arma? Déjenme contarles sobre nuestras armas durante 50 años. Mientras sus diplomáticos nos mentían en la cara, nuestros científicos los estudiaban. Una pantalla holográfica apareció sobre la cabeza de Ellen. Mostraba diagramas anatómicos detallados de una docena de especies alienígenas diferentes. El consorcio Crystalline, dijo Ellen, señalando a los seres de cristal. Sus cuerpos están hechos de silicio. Hermosos, fuertes, casi indestructibles. Pero el silicio tiene una frecuencia de resonancia. Lo ocultaron con las ondas sonoras adecuadas y el cristal más fuerte se convierte en polvo. Los representantes del consorcio se quedaron muy quietos. Sus cuerpos estaban hechos de cristal viviente, y Ellen tenía razón. Podrían ser destrozados por el sonido. La mente colmena feloriana, Ellen. Continuó. Comparten pensamientos con toda su especie de manera muy eficiente, pero mentes compartidas significan que las debilidades compartidas alteran la frecuencia psíquica, y cada Feloran en la galaxia siente el dolor al instante. Los ojos compuestos de los representantes Felan comenzaron a temblar. Nunca le habían contado a nadie sobre los peligros de la retroalimentación psíquica. La voz de Ellen Velar se volvió más fría. Piel acorazada. Armas naturales diseñadas para la guerra. Pero su armadura es orgánica, y los humanos sabemos mucho sobre la descomposición de compuestos orgánicos. El ácido de su estómago, por ejemplo, se vuelve bastante destructivo cuando lo modificamos ligeramente. Todas las especies en la cámara estaban representadas. En la presentación de Ellen se mencionó cada debilidad, cada vulnerabilidad, cada forma en que podían ser asesinados. 50 años de cuidadoso estudio habían enseñado a los humanos exactamente cómo destruir a cualquiera que los amenazara. «Esto es imposible», susurró el canciller de Acuario. «¿Cómo aprendiste todo esto?» Helen sonrió.
Nos invitaron a sus mundos. Nos dejaron estudiar en sus universidades. Nos vendieron sus textos médicos. Presumieron de su superioridad biológica. Escuchamos, aprendimos, recordamos todo. El doctor Alex Turner había sido el mayor xenobiólogo de la humanidad. Mientras otros humanos intentaban hacer la paz, él había estado diseccionando cadáveres alienígenas y estudiando su fisiología. Todas las especies que habían lastimado a los humanos, sin saberlo, le habían dado las herramientas para destruirlos. Los acuarianos solo pueden respirar agua. Helen continuó. Cambia ligeramente la composición química y tus océanos se convierten en veneno. Los Ceprians necesitan una presión atmosférica específica para sobrevivir. Los Corbani requieren rangos de temperatura exactos. Los Atereals se alimentan de frecuencias energéticas específicas. Ella tenía un arma para cada especie de la galaxia, pero la tecnología no es nuestra mejor arma. Ellen dijo que la pantalla holográfica cambió para mostrar la historia humana. Nuestra mejor arma es la paciencia. Pensaste que éramos débiles porque no nos defendimos de inmediato. Nos malinterpretaste por completo. La pantalla mostró imágenes de la Tierra. Un mundo azul y verde que parecía pacífico desde el espacio. Este es nuestro mundo natal. Ellen dijo que lo llamaste un mundo jardín. Te equivocas. La Tierra es un mundo mortal donde todo intenta matar. Todo lo demás. No evolucionamos para ser pacíficos. Evolucionamos para sobrevivir cuando nada más podía. Las imágenes cambiaron para mostrar la historia de la Tierra, edades de hielo que duraron miles de años, erupciones volcánicas que bloquearon la masa solar, extinciones que arrasaron ecosistemas enteros. A través de ellas, todos los humanos sobrevivieron. Somos depredadores persistentes. Ellen explicó, no cazamos siendo rápidos ni fuertes. Cazamos sin rendirnos nunca. Perseguimos a nuestra presa hasta que colapsa por agotamiento. Llevamos millones de años haciendo esto. Los diplomáticos extraterrestres comenzaban a comprender que los humanos no habían sido débiles. Habían estado recopilando información, estudiando a sus enemigos, esperando el momento oportuno para atacar. Durante 50 años los perseguimos. Ellen dijo, pensaban que eran los cazadores. Se equivocaron. Siempre fueron la presa. Solo estábamos siendo pacientes. El almirante Ben Carter se había estado preparando para este día desde que los humanos abandonaron la Tierra. Mientras los diplomáticos pronunciaban discursos, él había estado construyendo la fuerza militar más avanzada de la historia galáctica. Naves tan avanzadas que hacían que los Dreadnoughts parecieran juguetes. Armas tan poderosas que podían destrozar lunas. Soldados entrenados para luchar en cualquier mundo, en cualquier entorno y contra cualquier enemigo. ¿Han visto una demostración? Ellen preguntó, ¿les gustaría ver más? La cámara estalló en voces de pánico. Los representantes exigieron protección. Amenazaron con represalias. Suplicaron clemencia. Ellen esperó a que se callaran. No queremos gobernarlos, dijo finalmente. Nunca quisimos poder. Lo único que queríamos era que nos dejaran en paz. No nos dejaron vivir en paz, así que crearemos la paz nosotros mismos. El significado era claro, los humanos eliminarían a cualquiera que amenazara la estabilidad galáctica. La era de las especies fuertes que intimidaban a las débiles ha terminado. Ellen anunció que la era de los piratas que asaltaban naves inocentes ha terminado. La era de ignorar el genocidio por conveniencia política ha terminado. Hay una nueva ley en esta galaxia. ¿Y ahora qué ley?, preguntó el canciller de Acuario. La sonrisa de Ellen era afilada como una espada. Nuestra ley, la ley de los habitantes del mundo infernal. Si rompen la paz, los destruiremos. Caminó hacia la salida de la cámara e hizo una pausa. Ah, y consejo, dijo sin darse la vuelta. Reubicaremos el gobierno galáctico en la Tierra. Esta estación ya no es territorio neutral. Tienen 48 horas para tomar medidas. No pueden hacerlo. Varias voces protestaron. Dotelen miró hacia atrás por encima del hombro. ¿Quién nos va a detener? El silencio invadió la cámara. Todos los representantes sabían la respuesta. Nadie podía detener a los humanos. Nadie se atrevía a intentarlo. La galaxia había aprendido su lección. Los habitantes del mundo infernal ya no se portaban bien y todos recordaban. ¿Qué les pasaba a quienes olvidaban esa lección? La galaxia aprendió rápidamente que los humanos no lanzaban amenazas vanas. Una semana después del discurso de Ellen Davis, la hegemonía velar dejó de existir no por invasión o conquista,
sino por algo mucho más aterrador. Los humanos simplemente la borraron. Dot, el planeta natal de Viltar, Vectar Prime, era un mundo fortaleza. Sus ciudades estaban construidas bajo tierra. Sus defensas orbitales podían detener flotas enteras. Su población de 12.000 millones de guerreros nunca había conocido la derrota. Se prepararon para una invasión humana que nunca llegó. En cambio, la ingeniera Kate Walsh y su equipo llegaron en una sola nave sin distintivos. Kate era una mujer pequeña que parecía estar enseñando a los niños, no destruyendo civilizaciones. Vestía ropa sencilla y hablaba en voz baja. Los defensores Beltar. Quien capturó su nave, se rió de su premio, una mujer humana contra 12.000 millones de soles. Los Daíes dejaron de reír cuando su mundo empezó a morir. Dot Kate no había venido a luchar. Había venido a terraformar. Su nave llevaba nanomáquinas tan pequeñas que los sensores no podían detectarlas. Estas máquinas no atacaron el planeta, simplemente lo cambiaron. La atmósfera comenzó a cambiar. Los niveles de oxígeno bajaron. La gravedad fluctuó. El campo magnético que protegía al planeta de la radiación comenzó a fallar. En 48 horas, Vectar Prime ya no podía soportar la vida Beltar. Evacúen inmediatamente. Llegó la transmisión humana. Tienen 6 horas antes de que el colapso atmosférico se vuelva irreversible. Los orgullosos guerreros Bar que habían aterrorizado la galaxia durante siglos huyeron de su mundo natal como refugiados. Se apiñaron en naves de carga y naves de recreo, llevándose solo lo que podían cargar. 12.000 millones de seres abandonaron la fortaleza más fuerte de la galaxia porque una mujer humana la había vuelto inhabitable. Pero Kate no había terminado. Todas las bases militares sufrieron el mismo destino. Todos los mundos fortaleza se volvieron inhabitables. Todos los astilleros encontraron que sus generadores de gravedad fallaban y su aire se estaba envenenando. ¿La flota Tar que había dominado el espacio durante 1000 años estaba en tierra? Sus naves necesitaban instalaciones especializadas en sus mundos natales para mantenimiento y combustible. Sin esas instalaciones, la poderosa armada se convirtió en chatarra flotante. En 6 semanas, la hegemonía que había conquistado 200 mundos se redujo a una colección de campamentos de refugiados en planetas agrícolas. Los Beltar rogaron ayuda al Consejo Galáctico, pero este estaba demasiado aterrorizado para intervenir. Reubicarlos en mundos agrícolas. Ellen Davis ordenó: denles herramientas y semillas para que aprendan a cultivar alimentos en lugar de hacer la guerra. La galaxia observaba en silencio atónito cómo la fuerza militar más poderosa del espacio conocido se convertía en granjeros. Mientras tanto, los piratas que habían aterrorizado las rutas comerciales durante siglos comenzaban a desaparecer. El coronel Samayes comandaba fuerzas especiales humanas que se movían como fantasmas por el espacio. Sus soldados se entrenaban en la Tierra, donde todo era hostil y mortal. Luchar en el vacío del espacio o en mundos alienígenas era fácil comparado con sobrevivir en el mundo natal de la humanidad. Se suponía que la base pirata de la estación Tortuga era inexpugnable. Estaba oculta en un campo de asteroides, protegida por campos minados y plataformas de defensa. Sus 10.000 piratas nunca habían visto una nave enemiga, pero a menos de 100 kilómetros de su fortaleza, nunca vieron venir al equipo de Sam. Los piratas se durmieron en su base supuestamente segura. Despertaron en celdas de prisión en una nave humana. Su fortaleza estaba vacía. Sus armas habían desaparecido. Sus sistemas informáticos habían sido borrados. No había sonado ninguna alarma. No se habían disparado disparos. Los piratas más peligrosos de la galaxia habían sido arrestados mientras durmió, como exigió el capitán pirata cuando lo llevaron ante Sam. Sam miró al hombre que había asesinado a miles de traidores inocentes. «Hiciste ruido», dijo simplemente. «Nosotros no hacemos ruido». Este patrón se repitió por toda la galaxia. Las flotas piratas desaparecieron de la noche a la mañana. Las organizaciones criminales descubrieron la desaparición de sus líderes y cerraron sus operaciones. Los mercados de esclavos descubrieron que sus instalaciones estaban vacías y sus cautivos fueron liberados. Los pocos piratas que escaparon se propagaron. Historias que aterrorizaron al submundo criminal hablaban de humanos que podían atravesar paredes, volverse invisibles, matar sin dejar rastro. Las historias crecían con el tiempo, pero la verdad era simple: los humanos habían pasado 50 años aprendiendo cómo vivía, trabajaba y luchaba cada especie. Conocían la ubicación de cada base criminal, la identidad de cada líder de banda, la rutina de cada flota pirata cuando decidían actuar. Los criminales no tenían dónde esconderse.
El consorcio Crystalline intentó negociar antes de que los humanos vinieran a por ellos. Ofrecieron pagos masivos, derechos comerciales exclusivos y disculpas formales por su trato pasado a la humanidad. Sobre Ellen Davis, escucha sus desesperadas propuestas con fría diversión. Tuviste 50 años para negociar. Dijo que elegiste engañarnos. Ahora puedes experimentar las consecuencias. El comandante Luke Anderson llegó a los mundos de cristal del consorcio con una flota de naves que zumbaba con una energía extraña. Los líderes del consorcio exigieron saber qué armas portaban los humanos. Música, respondió Luke. El consorcio pensó que bromeaba. Los seres de cristal no entendían el humor humano, así que asumieron que estaba siendo. La música literal no podía hacerles daño. Eran casi indestructibles. Las naves de Luke comenzaron a cantar. La armonía era hermosa al principio. Progresiones matemáticas complejas que resonaban en el espacio y patrones que parecían casi artísticos. Las ciudades de cristal del consorcio comenzaron a vibrar en respuesta al sonido y la frecuencia cambió. Cada pieza de cristal en los mundos del consorcio comenzó a sonar como una campana. El repique se hizo cada vez más fuerte hasta que los seres de cristal no podían pensar a través del ruido. Sus ciudades, sus cuerpos. Toda su civilización cantaba en perfecta armonía destructiva. Grietas aparecieron en las agujas de cristal. Los seres. Michei sonrió con la misma paciencia que Jaque Morrison lució hace 50 años, pero esta sonrisa tenía un significado diferente. ¿Un imperio?, preguntó el presidente con suavidad. No tenemos un imperio, tenemos una comunidad. Korvik parecía confundido. Pero ustedes gobiernan la galaxia. Sus flotas patrullan cada sistema. Sus leyes gobiernan cada mundo. Nosotros protegemos la galaxia. La embajadora María Santis corrigió, ella era la jefa diplomática de la Tierra. Ahora, una mujer que hablaba en voz baja, pero que tenía el peso de la autoridad humana. Hay una diferencia entre gobernar y proteger. Los Corbani intercambiaron miradas. Esperaban encontrarse con conquistadores, no con fuerzas de paz. Sus informes de inteligencia hablaban de dominio humano, no de servicio humano. No entendemos. Korvok admitió que nuestros espías nos dicen que los humanos destruyeron la hegemonía velar. Que dispersaron las flotas piratas. Que controlan todas las rutas comerciales y los movimientos militares. Todo es cierto. El presidente Michei estuvo de acuerdo. ¿Le gustaría saber por qué? Quix observaba al líder humano con fascinación. Este siempre era el momento crucial en que las nuevas especies aprendían la verdadera lección del poder humano. El presidente Michei activó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia tal como existía ahora, con luces verdes marcadas. Mundos Pacificos. El azul mostraba raíces comerciales protegidas. El amarillo indicaba mundos. Bajo la guía humana, aprendiendo a coexistir con sus vecinos. No había luces rojas, ni zonas de guerra, ni territorios piratas, ni mercados de esclavos. Hace 5 años, esta galaxia estaba gobernada por los fuertes. El presidente Michei explicó que los Bibeltar conquistaban a cualquiera que podían. Derrotaban a los piratas, asaltaban a cualquiera que pudieran. Atrapaban a organizaciones criminales. Esclavizaban a cualquiera que pudieran. La violencia era la única ley que importaba. La pantalla cambió para mostrar la galaxia como era antes de la demostración de Kepler. Luces rojas por todas partes. Marcando conflictos y sufrimiento, intentamos unirnos a este sistema pacíficamente. El presidente continuó, pedimos protección y no recibimos nada. Pedimos justicia y fuimos ignorados. Imploramos clemencia y se rieron de nosotros. Imágenes aparecieron en la pantalla. Colonias humanas bajo ataque, naves humanas ardiendo en el espacio, niños humanos muertos en las ruinas de Nueva Denver, así que cambiamos el sistema. El presidente Michei dijo simplemente que Korvac se movió incómodo. Lo conquistaron. No, María Santis intervino. Lo arreglamos. La distinción parecía perdida en él. Los Corbani solo entendían la conquista y la rendición, la fuerza y la debilidad, la idea de usar el poder para protegerse en lugar de dominar les era ajena. El director Paul Griffin, de las Fuerzas Humanas de Mantenimiento de la Paz, dio un paso al frente. Era un soldado con cicatrices de batallas en una docena de mundos, pero su voz era tranquila y profesional. Déjenme explicarles cómo funciona la paz, dijo. Todas las especies de esta galaxia viven ahora bajo la misma ley. No se ataca a la población civil, no se asaltan naves comerciales, no se esclaviza a otros seres,
no se conquista sin causa, ¿y si alguien rompe estas leyes?, preguntó Korvik. La sonrisa de Paul era fría como el espacio, dejaban de existir. El líder Korbani rió. Imposible que una sola especie pueda vigilar una galaxia entera. Paul dijo que la pantalla holográfica mostraba imágenes recientes del borde exterior. Una nueva organización pirata llamada los Soles Rojos había comenzado a asaltar naves mineras en el sector Vega. Atacaron 3 naves humanas y 2 cargueros alienígenas. Esto sucedió hace 6 días. Paul explicó que los Soles Rojos tenían 47 naves y unos 2000 miembros. Pensaban que podrían. Reiniciando los viejos tiempos de la piratería, la pantalla mostró lo que sucedió después. Las naves de patrullaje humanas llegaron a la base pirata. Horas después del primer ataque, no una flota, solo 3 pequeñas naves. Les enviamos un mensaje. Paul continuó, dejen de atacar naves inocentes y entréguense para rehabilitación. En cambio, decidieron luchar. La batalla duró exactamente 11 minutos. Cuando terminó, la base del Sol Rojo había desaparecido. Sus naves estaban inutilizadas y a la deriva. Sus líderes estaban bajo custodia humana. Nadie murió. Paul señaló que todos fueron reubicados en mundos agrícolas donde están aprendiendo habilidades útiles. Algunos de ellos probablemente se convertirán en ciudadanos productivos en unos años. Corvox miró la pantalla con incredulidad. Derrotaron 47 naves con solo 3. No las derrotamos. Paul corrigió, las procesamos. Hay una diferencia. La verdad es que la tecnología humana había avanzado mucho más allá de lo que cualquier otra especie poseía. 50 años de estudio minucioso les habían enseñado a los humanos exactamente cómo funcionaba cada tecnología alienígena. La habían mejorado y añadido innovaciones que otras especies no podían imaginar. Las naves humanas no solo eran más rápidas, más fuertes que las naves alienígenas, eran más inteligentes. Las armas humanas no solo destruían a los enemigos, sino que los neutralizaban con precisión quirúrgica. Los soldados humanos no solo luchaban mejor que los guerreros alienígenas, sino que luchaban usando tácticas y estrategias que otras especies no podían comprender. La antigua galaxia estaba gobernada por el miedo. El presidente Michei explicó al atónito Korbani, los fuertes aterrorizaban a los débiles. Los débiles vivían en constante sufrimiento. Eliminamos ese sistema no porque quisiéramos poder, sino porque querían la paz, pero podían gobernarlo todo. Korvac protestó. Su tecnología es superior. Su ejército es imbatible. ¿Por qué no reclaman la galaxia como su imperio? María Santis respondió con la paciencia de quien ya lo había explicado muchas veces, gobernar a la gente la enfurece. La gente enojada acaba rebelándose. Las rebeliones causan guerras. Las guerras causan sufrimiento. Ya hemos visto suficiente sufrimiento, así que protegemos a la gente. El presidente Michei añadió, nos aseguramos de que todos tengan suficiente comida, hogares seguros y trabajo honesto. Detenemos a los criminales antes de que puedan dañar a seres inocentes. Mediamos en las disputas antes de que se conviertan en guerras. El concepto pareció confundir a la delegación Korbani. Eran una cultura guerrera que respetaba solo la fuerza y la conquista. La idea del poder, utilizada para el servicio en lugar de la dominación, estaba más allá de su comprensión. Krixtal recordó haber sentido la misma confusión 5 años atrás. Su propia gente esperaba la conquista humana y, en cambio, recibió protección humana. Les había llevado tiempo comprender la diferencia. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Korb. Finalmente, simple. El presidente Michei respondió, sigan las mismas leyes que todos los demás. No ataquen a la población civil. No asalten naves comerciales. No esclavicen. Si otros seres hacen eso, serán bienvenidos en la comunidad galáctica. Y si nos negamos, la temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Presidente. La amable expresión de Michei no cambió, pero algo frío y peligroso brilló en sus ojos. Entonces entenderán por qué todos los demás eligieron aceptar nuestra protección, dijo en voz baja. Krix había visto esa mirada antes. Era la mirada que tenían los humanos al recordar Nueva Denver, al pensar en 50 años de sufrimiento, al considerar lo que eran capaces de hacerles a quienes los amenazaban. Paz a los Korbani. La delegación se apiñó susurrando en su propio idioma. Comenzaban a comprender que tenían 2 opciones, unirse a la galaxia pacífica o ser expulsados de ella. Necesitamos tiempo para considerarlo. Korb dijo, al final, por supuesto.
El presidente Michey estuvo de acuerdo. Tómense todo el tiempo que necesiten, pero recuerden que cada día que se demoran es un día más para que su gente se pierda los beneficios de la civilización galáctica. Mientras los Corbani eran escoltados a los aposentos de invitados, Krixt se quedó con los líderes humanos. Tenía algo que decir que los recién llegados no estaban listos para escuchar. Los pondrán a prueba, advirtió. Las especies jóvenes siempre lo hacen. Atacarán una nave comercial o asaltarán una colonia solo para ver si realmente dicen lo que dicen. El presidente Michey asintió con tristeza. Sabemos qué sucede. Aproximadamente la mitad de los nuevos solicitantes no pueden creer que el poder pueda usarse para proteger en lugar de conquistar. ¿Qué harán cuando los pongan a prueba? María Santis respondió, lo mismo de siempre, los detendremos rápida y silenciosamente, y luego les daremos otra oportunidad para elegir la paz. ¿Y si se niegan de nuevo? Paul. El rostro marcado de Griffin era sombrío entonces. Haremos lo que les hicimos a los hijos rojos, su hegemonía y a todos los demás que eligieron la violencia sobre la civilización. Los eliminaremos como una amenaza para la paz galáctica. Crixtal Asensio. Lo había visto suceder antes. Especies jóvenes que creían que podían desafiar la autoridad humana.